Uno de los preceptos más básicos del ser humano es que cuando una persona es arrestada, por lo menos tiene que ser acusada de algo. Esto se hace desde Noruega hasta la tribu más perdida en África. La pregunta que sorprende es, ¿cómo es posible que una tribu primitiva lo aplique, pero Israel no? El policía israelí, sin siquiera acusar, sin acusación, arresta a un palestino y luego además lo pone en una jaula por mucho tiempo, sin tener tampoco un juicio. Y ahí se la pasa el palestino en la cárcel, sin tener una acusación y sin tener un juicio. Es increíble. Por eso hace unos días estalló una mega huelga de hambre dentro de las cárceles israelíes. Los palestinos se pusieron en huelga de hambre para protestar. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, Israel, una prisión del terror. Comenzamos. طلبنا المجتمع الدولي، كل مؤسسات حقوق الإنسان، الأمم المتحدة أن تتدخل فورا لمنع لوقف المخاطر التي باتت تحدق بالأسرى المضربين عن الطعام، وقد يقع شهداء إذا استمر الإضراب أكثر وأكثر، وهذا يعني بالنسبة لنا كفلسطين انفجار ويعني انتفاضة جديدة. هذا التحريض الغير طبيعي الذي بدأ يقوم به وزراء في الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو ضد الأسرى، التحريض بقتلهم، التحريض بوصفهم بالإرهابيين والمجرمين، التحريض بتركهم حتى الموت في الإضراب المفتوح عن الطعام. الجنود الحين احنا بين رجليهم، يعني بلشوا يضربوا فينا برجليهم. انا وعدة شباب من المخيم يعني اعتقلونا، فبلشوا بالضرب يعني في 5 دقائق هم بيضربوا فينا حتى وصلنا للمستوطنين. وانا هيك الحين ما بقدرش ادافع عن نفسي، لانه انا مربط من ايديا ورجلي ومغطى على عيني، يعني اي واحد بيضربني ما بعرفش منه. فبلشوا يضربوا فيا بشكل يعني بهمجي، بدهم يعني كانوا بدهم يقتلوا الواحد. انا ابن لاسيرين، كيف اكون متاثر؟ ما بعرف ان في اضراب. طبعا انا لازم اكون قلقان على اسرى، ما بعرف ان في اضراب. طبعا انا لازم اكون قلقان على ابنائي، لكن بشد على ايديهم، بقول لهم احنا معاكم يوم قلبا وقالبا، ربنا يثبتكم حتى تطولوا جميع مطالبكم. בסוף השבוע הבהרתי שהרשות הפלסטינית צריכה להפסיק לממן מחבלים שיושבים בכלא, להפסיק לממן משפחות של מחבלים שיושבים בכלא, להפסיק לממן משפחות של מחבלים שנהרגו במהלך ביצוע פשעיהם. זהו מבחן פשוט וחד לרצונם של הפלסטינים בשלום.
Muchas gracias, Ali Hosseini, el investigador de esta noche. Gracias por ese excelente reportaje. Está el abogado Salman Erfani, que él es el coordinador internacional, y el maestro Kamrani, Ali Kamrani, como periodista en jefe de Detrás de la Razón. Vámonos con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en el video wall. Buenas noches aquí en Teherán. Koldo Salazar, analista internacional en Cádiz, y Luis Alberto Ruiz Salgado, analista estratégico en Madrid. Comienzo contigo, Luis, muchas gracias a los dos. Luis Alberto, uno de los preceptos, lo que explicaba al principio del programa, uno de los preceptos básicos de los derechos humanos, incluso hasta hace miles de años, egipcios, aztecas, incas o en las tribus más perdidas en África, cuando detienen o arrestan a un hombre, lo primero es acusarlo de algo. ¿Cómo podemos entender que una tribu primitiva lo hace, pero Israel no? Que un régimen que presuma ser democrático y respetuoso de los derechos humanos encarcele a personas sin acusación y luego además las deje ahí sin juicio. Esto, pues creo yo y creo que cualquiera, es inaceptable en cualquier parte del mundo. Por favor, ¿cuál es tu análisis de todo esto que dije? Bueno, primero saludos, Roberto, saludos a todos. A ver, eso de que todos los pueblos aplican, bueno, es en parte cierto, ¿no? Pero también tenemos que ver que esto no es en su totalidad cierto. Todos los pueblos se protegen. No hay que ir muy lejos, estamos aquí, yo estoy en España, te pongo por ejemplo, aquí en su momento cuando el terrorismo estaba álgido, aquí se podía detener a una persona, se la podía, si no acusar, dejar una preacusación de terrorismo y meterle 10 días de incomunicación sin abogado y sin ningún tipo de derecho. Esto es un fenómeno que cada vez vemos más, que todas las sociedades, incluida la francesa, la inglesa, todas aquellas que están recibiendo el ataque del terrorismo, pues lo están haciendo. Israel no solo no es la excepción, sino que es precursora de este tipo de actividades. Y bueno, pues no intento justificar, pero entiendo cuál es su razonamiento. El razonamiento es muy sencillo. O sea, es decir, esta gente no juega con las reglas, digo los terroristas que ellos consideran terroristas, no juega con las reglas democráticas. Entonces no se le aplican las mismas reglas que a un ciudadano. Yo conozco Israel, yo estaba allí, y allí si te detienen te leen tus derechos, y además en varios idiomas. Yo no tengo constancia de muchas de las cosas. Lo que sí tengo constancia es de que muchos de los que quieren hacer esta huelga de hambre o que ya están en ella son gente acusada de asesinatos, no son gente que haya tirado piedras en la intifada, no, han matado gente. A ver, entonces ahora vamos tratando de una forma a ese pues, tema. Yo creo que un poco equivalente, ¿no? Bien, Luis, ahora vamos a ese tema para que también lo toques. Primero quería preguntarte acerca de lo más básico. No obstante, tú dijiste algo muy importante. En la sociedad francesa, en España, les hacen una preacusación, pero aquí no hay ni preacusación. Koldo, por favor, lo mismo que le estaba preguntando a Luis Alberto. Bueno, en principio tendríamos que comprender la situación política que se vive en Palestina, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que existen 3 Palestinas en este mismo momento. Nos encontramos con una Palestina histórica, con su contexto geográfico, la cual el 50% de esa Palestina histórica se encuentra ubicada la Israel legal y en el otro 50% aproximadamente se encuentra la Palestina legal, fruto de las negociaciones que se dieron en los años 40 después del fin del mandato británico en la zona y el trazado de la famosa línea verde, ¿no? Y después nos encontramos con la Palestina ocupada, que es el 90% de la Palestina legal, que es Cisjordania, que desde el año 1967 hasta hoy se encuentra ocupada por fuerzas militares israelíes de forma ilegal, en contra del derecho internacional. No solo esto, sino que también, atendiendo a la circunstancia y al devenir histórico de todo este conflicto, hemos visto cómo desde el año 1967 el número de colonias ha ido creciendo desmesuradamente en los territorios ocupados, ¿no? Lo cual también viola el derecho internacional, porque no solo no se puede anexionar territorios por la fuerza, sino que tampoco se pueden colonizar. De hecho, incluso la administración estadounidense está en contra de eso, ¿no? Por lo tanto, la situación de los mal llamados terroristas palestinos en realidad es una situación de resistencia. Tenemos que tener en cuenta que incluso el derecho internacional, yo soy una persona con formación legal, reconoce el derecho a la autodefensa, ¿no? Por lo tanto, nos encontraríamos con que los palestinos, que muchos de ellos están ahí metidos en esas cárceles,
bueno, pues son miembros de la resistencia en contra de fuerzas militares que someten a una administración jurídica militar a los palestinos en su propia tierra, ¿no? En la Palestina legal, que es la Palestina que todo el mundo reconoce, menos curiosamente Israel, ¿no? Por otro lado, me gustaría ir al concepto de la detención. Yo cuando estudiaba Derecho ya hace bastante tiempo, mi profesor, mi catedrático de Derecho Penal, nos enseñó que existía el Padre Nuestro del delito, que era que para que te detuvieran tenías que realizar una acción típica antijurídica culpable y punible. En el caso en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no?, con las detenciones administrativas que están en contra de todo el ordenamiento jurídico de cualquier Estado mínimamente desarrollado, ¿no?, en términos, es detención de forma preventiva. Estamos hablando de una detención con fines preventivos, lo cual es una auténtica, bueno, pues aberración jurídica, ¿no? De tal forma que, y sobre todo teniendo en cuenta que esa detención preventiva se produce no solo antes, obviamente, del hecho delictivo, sino que también se produce de forma discrecional por parte del observador, que, como podemos entender en la cuestión palestina, se encuentra bajo una organización militar, ¿no? Incluso tenemos que tener en cuenta que existen informes en los cuales en esos en esas detenciones se producen interrogatorios que no son para nada interrogatorios que se podrían vivir en países occidentales o en países desarrollados o democráticos, ¿no? Es decir, estamos hablando de, y cito textualmente, un informe conjunto de la ONG Hamoked y B'Tselem, que se realizó en el año 2015, en el cual en sus conclusiones decía que determinaban que el presente informe con una demanda reiterada de lo que debería ser un hecho, y remarcaban, y leo textualmente, Israel debe cesar inmediatamente el uso de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el abuso y la tortura de los detenidos, tanto en la interrogación abierta y a través de las condiciones de encarcelamiento. Por otra parte, Israel debe cumplir con la prohibición de la tortura y el abuso también en su cooperación en materia de seguridad con la autoridad palestina. Esto está en sus conclusiones, página 65, respaldado por el sistema del abuso y la tortura en el centro de interrogación Sigma en diciembre del año 2005, ¿no? Por lo tanto, es una realidad la que aquí se está llevando a cabo, y los presos palestinos tienen, si se encuentran detenidos sin ningún tipo de cargo, de forma preventiva, no tienen ningún derecho, no tienen la asistencia de su abogado, pues por lo tanto tienen el derecho de realizar esta huelga como protesta y para que se resolucione su situación. Bien. Lo hemos visto también con el caso de Mohamed Al-Kik. Gracias, Koldo. A ver, vamos a otro punto, porque hay muchos. Luis Alberto, si quieres hacer una réplica, solo 20 segundos. Sí. También yo te comento, yo he estado ahí en territorios ocupados, y los policías israelíes, yo había comprado unas figuras, me acuerdo, se lo cuento usted como anécdota personal, en Grecia, y me rompieron todas las figuras sin decirme absolutamente nada, así que de que respeten los derechos, para nada, porque yo también fui víctima de eso. Luis Alberto, hace unos días estalló la huelga de hambre. Según tú, ¿por qué están en huelga de hambre? Adelante. Vamos a ver, una breve respuesta que me has dicho, esos 20 segundos los tomo. Escucha, yo he estado en Haifa, he estado en Tel Aviv, he estado en Jerusalén, en muchos sitios, y a mí ningún policía me ha roto nada. Yo no he tenido ningún problema en Israel. O sea, yo digo mi experiencia. Yo no digo que a alguien no le puedan faltar y que violen en algún caso sus derechos, y policías tontos hay en todo el mundo, no solo en Israel. Y en cuanto a que en Israel se trata a los... Tú has dicho, el compañero ha dicho mal llamados terroristas. De mal llamados nada. La gente que pone bombas y le dispara a la gente y le pega puñaladas no se está defendiendo, son terroristas, y a los terroristas hay que tratarlos como tales, y yo creo que hay que darle mano dura. Bien. En cuanto a lo otro, perdona, tu pregunta, ¿me puedes repetir, por favor? Huelga, son más de casi 2.000. Sí. ¿Por qué están en huelga de hambre según tu análisis? Y se lo están pidiendo a los otros 4.000 para que sean los 4.500 los que lo hagan. Hombre, es claro, el que un Estado indudablemente está intentando reprimir esas personas o a esas personas, y que está utilizando métodos que a lo mejor no sean los más adecuados, pero que está utilizando todo el método a su alcance para garantizar que sus ciudadanos no tengan problemas. Entonces, que los otros lo ven mal y dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo con esto, y pues un medio de protesta es esa huelga de hambre. Yo entiendo su huelga de hambre, pero también entiendo al Estado de Israel en defender a los suyos. Bien, a ver, Koldo, pues ya hay 3 puntos, ¿no? Dice Luis Alberto que pues esta puede ser una cuestión de policías tontos, algunos tontos, que mal llamados terroristas no son terroristas de verdad.
Y bueno, pues ya con esas dos para empezar, Koldo. Bueno, pues siempre puede haber policías tontos en cualquier sitio, ¿no? Algunos que se crean que tienen más atribuciones de las que realmente tiene, pero en este caso, por ejemplo, mi compañero dice que ha estado en Haifa y que ha estado en Tel Aviv, que son curiosamente las ciudades que se encuentran en la Palestina legal, en el Israel legal, no ha estado en los territorios ocupados. Tenemos que tener en cuenta que obviamente la zona de la Israel legal es una zona supuestamente, pues con unas atribuciones diferentes en cuanto a la seguridad, pero en los territorios ocupados es muy diferente. Tenemos que tener en cuenta que incluso la policía, que es la que se encuentra en los territorios ocupados, es el famoso Magaf, que es una policía militar, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la seguridad corre a cargo de soldados israelíes, ¿no? Y por lo tanto están en una zona de ocupación y su objetivo es reprimir a la población palestina para que su ocupación sea cómoda, ocupación que cada día se desarrolla más, primero con la instauración de constantes colonias, tanto en Jerusalén Este como en territorio palestino, así como también el crecimiento constante también de esas colonias que ya han estado previamente construidas en la zona, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con una realidad inapelable, que es el hecho de que Israel no reconoce ni tiene, ningún tipo de interés en permitir una Palestina libre. Bien, entonces, Koldo, dices que la violación que se hace de los derechos humanos es para tener una ocupación cómoda. Lo dijiste, Koldo. Obviamente, si no, no tendría ningún otro sentido, ¿no? Desde el año 1967 hasta ahora en Cisjordania y desde el año 1967 hasta el año 2005 en Gaza es lo que se ha vivido, ¿no? Una constante violación del derecho internacional. O sea, anexionaron unos territorios que no eran suyos, a los cuales no tienen absolutamente ningún derecho, como hicieron en la zona del sur del río Litani. Déjame ir con Luis, Koldo, déjame ir con Luis para ir por temas. Luis, también yo he estado en Nazaret y en Belén y bueno, y las cosas son muy diferentes estar en Tel Aviv, que también he estado. Solo por precisar, Luis, te quiero preguntar algo. Las autoridades de Israel en este momento están pidiendo al ejército de Israel instalar un hospital frente a la cárcel de Ketziot para atender a los presos. Y mira para qué lo hacen. Israel no quiere que los presos sean llevados a los centros hospitalarios donde los médicos israelíes se niegan a aplicar la ley de alimentar a la fuerza a los huelguistas de hambre. Esto es como de novela de terror. Dime tu análisis. A ver, yo en cuanto a lo que estaba comentando, una breve reseña histórica, es decir, a ver, en el 47 los palestinos no aceptaron esa división. A partir del 48 el Estado de Israel ha sufrido constantes provocaciones y guerras en contra de él para hacerlo desaparecer, porque ya no de los palestinos, sino del mundo árabe en general. Lo que quieren es que desaparezca Israel. Entonces los israelitas se defienden. Y eso de defenderse viene desde el 67, desde la guerra de los 6 días hasta el 72, creo que es Yom Kippur, y continúa hasta los días de hoy. El Estado de Israel lo que hace es defenderse. No ataca. Cuando ataca es porque se está defendiendo. O sea, es decir, yo no creo que la cantidad de israelitas que existen en el Estado de Israel, que pueden ser 8 o 10 millones los que haya en este momento, desconozco la densidad poblacional de Israel, quieran ir contra 200 millones de vecinos que tienen alrededor, que eso sí quieren que ellos se vayan. Y lo que están haciendo es defenderse. Y lo podrán hacer de mejor o de peor manera. Podrán recurrir a métodos que nosotros podemos criticar e inclusive decirles que los suavicen o que inclusive los eliminen. Pero lo que no podemos es negar es el derecho absoluto que ellos tienen en su Estado de que las cosas se ordenen como ellos quieren. Ellos se dan sus leyes, ellos se las quitan y ellos están actuando de acuerdo a su propio derecho. Después tienen que respetar, después de eso tendrán que respetar el derecho internacional. Pero lo primero que tienen que hacer es poner orden en su casa y lo intentan, a veces con más fortuna y a veces con menos fortuna. En cuanto a lo del hospital, yo entiendo que es una situación muy difícil, ¿no? Entonces, que los propios médicos israelíes se estén negando a esta situación y que no quieran alimentarlo y digan, bueno, si ellos quieren hacer su huelga de hambre, que la hagan y que terminen con lo que tengan que hacer, no me parece razonable. A mí me parece que ahí habría que tomar algún tipo de solución negociada, pero es un tema verdaderamente difícil. O sea, que no tengas opinión, tanto a favor como en contra, yo creo que es válida. Luis, que no tengas derecho siquiera a huelga de hambre. Luis, que no tengas derecho siquiera a protestar en huelga de hambre, eso es ya básico, ¿no?
A ver, aquí discutimos también cuando estaba el de Juana Chaos, si había que alimentarle o no había que alimentarle. Yo, en mi opinión, yo creo que no había que haberle alimentado y le alimentaron y sigue vivo por eso. Yo, en mi opinión, le habría dejado que si él quería hacer la huelga de hambre, sinceramente, que llegara hasta sus últimas consecuencias, que si él quiere morir por sus ideas, que lo haga así. Yo no soy quien para evitarlo. Bien, pues ahí está la figura de Gandhi, no hay que olvidarla. Coldo, decías que en su casa... Sí, obviamente su casa, pero que su casa es la Israel legal, no es la Palestina ocupada del 67. Es más, me gustaría hacer una pregunta, y simplemente si el hecho de quedarse con todos los acuíferos, ¿no?, cerca de Palestina para alimentar a sus colonias y colonizar, si expulsar, demoler casas sin ningún tipo de procedimiento judicializado es defenderse a sí mismo, ¿no? Voy a poner simplemente un dato, que de nuevo no me lo invento, es de Infant Mortality Rates by Selected Causes, Religion and Age, son datos de la Oficina Central de Estadística de Israel, en este informe que acabo de mencionar, en la cual dice que debido a las restricciones del tránsito por los constantes checkpoints, muros, terraplenes, la tasa de mortalidad infantil es bastante alta entre los palestinos. Llega al 8% de cada 1000 nacidos vivos, mientras que estos datos la población judía es del 4% de cada 1000. Por lo tanto, de nuevo, podemos ver que es un Estado absolutamente democrático y agradable que se defiende a sí mismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, vuelvo a recalcar, que Palestina se encuentra ocupada bajo una administración militar y que este tipo de violaciones constantes de los derechos humanos de los propios palestinos es normal dentro de ese encuadre filosófico, ¿no? Así, del encuadre también del desprecio constante de Israel hacia los palestinos, que hemos podido ver, por ejemplo, en declaraciones, hemos podido ver en declaraciones de la señora Yelet Shaked, ministra de Justicia, y del señor Avigdor Lieberman, ministro de Defensa, declaraciones absolutamente aberrantes, llamando a la destrucción total no solo de Palestina, sino de los palestinos. Y estos dos sujetos son miembros del gobierno del señor Benjamín Netanyahu. Por lo tanto, el problema es estructural de racismo y de rechazo hacia los palestinos por parte de un Estado criminal como el Estado israelí. Bien. Luis, tienes 30 segundos, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Te pregunto, Marwan Barghouti es el palestino que lidera esta megahuelga. Hay muchas preguntas que se nos quedaron. Marwan Barghouti es el líder palestino. Según Israel, no es para protestar por sus derechos, sino es una maniobra política. Israel lo considera terrorista, pero palestino un héroe. ¿Cómo resolver ese nudo? 30 segundos y nos vamos, por favor. Sí, este es el líder de la segunda intifada y como líder, en un lado es considerado un héroe y en el otro lado es considerado un terrorista. Hombre, podemos tener cualquier disquisición legal con respecto a lo que es este señor, pero en mi opinión es un terrorista y punto. Y lo que este señor diga o deje de decir a nivel internacional debería estar considerado como lo que dice el Yaoping. Ustedes imagínense todos los presos que tienen en Israel, que están vivos y que no les pasa nada, en Corea del Norte, lo que habría pasado con ellos. Pues que ahora mismo estarían todos enterrados y punto. Eso sí es un sitio criminal, eso es un sitio donde sí se violan los derechos humanos. En Israel puede haber errores, puede haber dos ministros que sean extremistas, pero hay otros que no lo son, y son personas como nosotros, que lo que tienen es muchas veces miedo, porque cuando te tiran un cohete de la Palestina ocupada y cae en tu casa, pues no te hace gracia, y cuando matan a tus hijos tampoco. Déjame ir con Coldo. Entonces, como pasa de los dos lados, ninguno de los dos debe llamar criminal al otro. Lo que tienen que hacer los dos es dejar de hacerlo. Gracias. Coldo, ¿tú crees que Barghouti está arriba en las encuestas para entrar en lugar del presidente de Palestina, Mahmoud Abbas? Barghouti, el que encabeza esta huelga, ¿tú crees que desde la cárcel pueda gobernar? 10 segundos solo, dime sí o no y nos vamos. No. Yo creo que eso no es posible. Ni por parte de la sociedad palestina, ni tampoco el gobierno israelí lo va a permitir. Bien, les agradezco mucho. Barghouti publicó una carta incluso, y el New York Times se la publicó, exhibiendo que Israel viola los derechos. Gracias a ustedes. Déjenme cerrar con esta anécdota del mundo de la farándula que me parece muy atinada y que exhibe cómo el mundo está tomando conciencia. Radiohead es una banda de rock. ¿Quién no la conoce? ¿Usted la conoce? Bueno, Radiohead dará un concierto el próximo 19 de julio en Tel Aviv, en un auditorio de Israel.
Medio centenar de artistas famosos en este momento le están pidiendo a Radiohead que no toque para los israelíes. El fundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, y el cineasta Ken Loach le ruegan a Radiohead que no comete el peor error de su vida de tocar para los israelíes. Esto es importante y esto es parte de lo que le dicen a Radiohead. Le leo: al tocar en Israel, tocarán ante alguien que le ha impuesto un sistema de apartheid al pueblo palestino. Por favor, hagan lo que los artistas hicieron en la era de opresión en Sudáfrica. Manténganse afuera hasta que el apartheid se termine. Eso dice. Buenas noches.